Muy buenas mis bocetos andantes parlantes. Sí, aunque parezca mentira, aquí tenéis por fin la parte 2 de los sueños de nube. Que muchos de vosotros pensabais que no la iba a hacer y que solo hice la parte 1 para dejarla ahí estancada. Y os entiendo, ya es normal, pero es vuestra culpa por confiar en mí y por no saber que tardo en subir vídeos 80 millones de años. Pero bueno, aquí la tenéis y como no quiero dar más la chapa, continuemos con el álbum. Ah, y recordad que para no joder tanto a Roju y porque me da un perezón increíble escanear el cómic, las viñetas que muestre como referencia serán todas fotos cutronas. Pero si ya habéis visto la parte 1, supongo que ya lo sabréis. Así que ahorrad y comprad el cómic, aunque ya no sé si está disponible, pero bueno, no seáis tacaños. La historia continúa con Tan Tan. Los protas ya están en el palacio y Nube decide que, para no liarla más, no se va a volver a dormir. Y esto lo consigue con el canto del Tan, un ritmo que si cantas te mantendrá despierto en un estado de zombie. Viento frena el canto de Nube para avisarle de que mientras que él estaba en estado zomboide, Viento tomó una ruta arriesgada y ahora están perdidos. Además, aparecen estos bichos, que son las bestias de los duques de Aura, que por cierto tienen un aspecto clásico de monstruo rojuniano, metiendo en problemas a nuestros protas. En el álbum podemos encontrarnos un tema con unos ritmos bastante animados, pop e incluso con toques de afrobeat por los ritmos que maneja. Este está dedicado a la matriarca, a la que Nube siempre había creído sin dudar de ella, pero en la que ya no sabe si confiar o no, y trata su vida sirviendo a esta sin rechistar, haciendo uso del canto del Tan en el estribillo. Nos habla de cómo siempre se ha creído lo que ella dice, de cómo se mete en problemas por ella y de cómo su libertad se ve restringida, pero en el fondo esa vida le gusta, es, como dice él, un gusto culposo. Y también se trata la confusión y el duelo interno que siente Nube ahora mismo. No sabe lo que busca y no sabe en qué creer. Y por más que busca el cuentacuentos, no lo logra encontrar. Continuando con Las Bestias, llega esta señorita y frena a las bestias del duque. Esta se trata de Noche, la miembro del Escuadrón Atardecer, personaje favorito de Roju y sim número 1 de Nube, aunque este la odia. Noche nos da un dato muy interesante, y es que Viento fue elegido como acompañante de Nube a pesar de que esta es una vacante maldita. Es decir, que hay una leyenda negra alrededor de esta acompañante de Nube que murió. Resulta que están en el 14º patio de cadáveres del Duque Sol del Sur, que es un lugar chunguísimo y por eso todo está lleno de bestias. De repente llega Caronte. Caronte es un ser de la mitología griega que lleva en su barca a las almas hasta el inframundo, que aquí está caricaturizado como un pseudo mafioso italiano fumón que está bajo las órdenes de la matriarca y que se ocupa de castigar a los que se portan mal. Caronte les hace un repaso a Nube y Viento de todos sus delitos. Estos son colarse en un campeonato de lamer pies, verle las tetas a una princesa cacahuete y colarse en el patio del Duque Sol del Sur, pero decide absolverlos de todo, ya que el concurso era a puerta abierta, a la princesa también la había espiado él, y el duque le cae mal ya que tiene una deuda con él porque le debe niños, por lo que les acompaña hasta el palacio. De camino, una maruja critica a los protas, así que Caronte, al no tolerar que se critique a los defensores de la matriarca, la castiga comiéndosela. Y, por fin, llegan al trono de la matriarca. En cuanto a la canción, esta empieza con un tan 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 que culmina la canción anterior, y nos ofrece un plug muy al estilo de Cell y Clutchill, que son los dos featuring de este tema. Es que es trío perfecto, por Dios. Esta canción se sale del molde de las anteriores y nos da una especie de ego trip, de nuevo muy al estilo de Cell y Clutchill, que no se ciña al cómic, y que solo sirve para ambientar la situación, ya que claro, no olvidamos que Nube es un noble que está siendo acompañado por un putísimo monstruo que se come a los niños hacia el trono de una monarca. Lógicamente eso se tenía que frontear. Y también se da la libertad en la letra de hablar de elementos del mundo real, como Fendi, Balenciaga, una barra bastante graciosa donde se comparan California y el reino de Aura, e incluso una referencia a la cultura pop de esas que siempre salen en los trabajos de Roju, en este caso a Kun Lao de Mortal Kombat. Pero en la parte de Roju sí se hace referencia al cómic, interpretando a Nube y hablando de lo de la princesa Cacahuete, fronteando su rango de noble e informando sobre lo peligrosa que es Aura, haciendo referencia a la escena de Caronte comiéndose a la señora esa. Ahora vamos con la matriarca. La famosa matriarca lo recibe. En primer lugar, por supuesto, se deben arrodillar y venerarla, para después poder informarle de la verdad, de que el cuentacuentos no se está inventando nada y de que se han enterado de que hay más escuadrones buscándolo cuando solo deberían estar buscándolo a ella. A lo que la matriarca dice que no, que eso es imposible, y empieza a manipular emocionalmente a Nube con unos datos que son cruciales y un bombazo. Resulta que su sombra, es decir, su antiguo compañero, era Niebla, su hija.
y esta fue asesinada por el cuentacuentos. En este momento es donde todo cobra sentido y comprendemos por qué Nube odia tanto al cuentacuentos. La matriarca dice que no ve que Nube y Viento estén capacitados para cumplir la misión y decide inhabilitarlos hasta que capturen al cuentacuentos, dejando la misión a cargo de Fata y Morgana, más conocidos como Luz e Ilusión, el escuadrón espejismo, mientras que Nube y Viento son llevados por Caronte al calabozo, siendo acusados de deslealtad. En el álbum tenemos un pop rock con guitarra bastante potente que le da un tono épico con una letra que nos deja ver lo manipulado que está Nube y el pueblo en general por la matriarca, e incluso se dice: la tristeza es dulce si te doy el alma, es decir, que si se hace todo lo que la matriarca ordene y sin rechistar, sin cuestionarse nada, podrá ser feliz, por lo que todos la tienen ensalzada, incluso matando por ella, ya que creen ciegamente en lo que se les dice, siendo ahora una autocracia en la que todos sirven a esta tirana. Hacia la mitad de la canción, esta toma un tono más melancólico con un piano, y Nube recuerda a Niebla, siendo este el momento en el que la matriarca le recuerda todo el trauma, para luego volver a esa potencia para contarnos los planes que tiene Nube de escapar y básicamente liarla mazo. Por último, Nube también dice: veo luz, no viene de ti. Esto podría significar que está sintiendo algo o que alguien le está intentando decir algo, pero lógicamente esta vez no se trata de la matriarca. Seguimos con Starina Club, a la que como curiosidad en el CD se le llama Starina Club por Escuadrón Vacío. Nube se vuelve a quedar sobado, a pesar de que prometió que no lo volvería a hacer, y empieza a alucinar, pero se despierta porque Viento le está dando las buenas noches, así que se enfada y le dice que se caga en él porque el sueño le estaba gustando y espera no perder el hielo de este. Pero ahora es donde se dobla el hielo y vuelve a soñar, esta vez encontrándose en el Starina Club, que recordemos que en la vida real es un club dirigido por Roju en el que se monta sus fiestas, hay una muerte con cartas, cantan muchos artistas y demás. Total, que la entrada se le es rechazada a Nube, pero el jefazo le deja entrar. Pero eso sí, debe entrar a la zona de los niños, la Green Room. Cuando cruza la puerta, donde se supone que está la matriarca, cambia la escena y nos encontramos a Nube y a Niebla en el pasado, es decir, el Escuadrón Vacío, que es el antiguo nombre del Escuadrón Arcus. Aquí descubrimos que Nube tenía una melenaza y que el gorro que lleva pertenecía a su hija Niebla. Esta escena se trata del día en el que Niebla murió. Todo comienza cuando la matriarca les ordena ir a un lugar llamado la Villa del Árbol Bocas, a detener a unos criminales que habían robado los aposentos de la matriarca la noche anterior. Y ahí se encuentran con Aire y Sprogo, el escuadrón Vendaval. Los dos escuadrones charlan un poco y podemos ver cómo Viento y Caronte están ahí viéndolo todo también. Esto es porque ellos están hablando de verdad y Nube los escucha y se ve reflejado en su sueño. El Nube actual, que está viendo toda la escena, se da cuenta de que puede manejar la situación como si fuera un titiritero, por lo que decide aprovecharlo para salvar a Niebla. Volviendo a la historia, aparecen unos bandidos que empiezan a pelear con los dos escuadrones, centrándose sobre todo en pegarle a Niebla. Confirmado, hasta en el reino de Aura hay machistas. Nube le pide a los demás que escondan a Niebla, pero cuando se da cuenta el árbol está en llamas con Niebla dentro, ya que a ellos le dieron la espalda. Del árbol solo sale una persona, haciéndose llamar el Cuentacuentos. Nube no ha podido hacer nada para cambiar la historia, y el Cuentacuentos se le aparece para decirle que no puede cambiar el pasado. Así que Nube saca el artilugio que le dio Melissa y pide que sea un rastreador para saber dónde está el Cuentacuentos en tiempo real. La canción es una de las más vertiginosas del álbum, con un sonido que lógicamente está inspirado en el álbum de Starina y con un beat techno muy hardcore que suena muy a rave, que después pasa a ser un trance muy chill y místico muy al estilo de Leston, que es el productor de este tema. En cuanto a la letra, esta va contando de una forma super fumada toda la historia, desde que Nube está en el Starina Club hasta la historia del árbol. Esta última también se trata en el skit El día en el que el árbol ardió, que nos devuelve a la calma con un instrumental de piano y un Roju cantando bastante melódico y melancólico, ya que la letra vuelve a hablarnos de esa pena que la atormenta desde ese día por haber perdido a Niebla y por nunca haberle dicho que la quería. Por cierto, ¿soy el único al que ese por más lejos que tú estés siempre le recuerda a 22? Prosiguiendo, pasamos a El lago del alma. Nube vuelve a su corazón y de nuevo se encuentra con su alma, que le vuelve a hablar de aprender a no evitar sus sentimientos, de no evitar sus tormentos, y responde a la duda de por qué tiene una venda en los ojos. Y esto es porque la matriarca había causado que el alma de Nube estuviera enjaulada y ciega, siendo su único ojo los sueños de Nube. Pero el cuentacuentos es el único capaz de liberarla y, cuando esto pase, Nube logrará convertirse en un asno de oro. En el álbum esta canción me parece la mejor de todas, y además es la favorita de Rock. Es un indie pop que de nuevo nos devuelve ese sonido luminoso
muy similar a Cor Cor Ley, y con una letra muy abstracta, pero que tiene mucho sentido al analizarla, hablando de esos malos recuerdos del pasado y que tiene que dejar la pena pasar para encontrar la paz, pero admite que aún está encadenado por todo el trauma que le supuso la pérdida de Niebla. Como curiosidad, esta canción nació ya que Roju, mientras hacía el álbum, un día se puso una sudadera que es la misma que usó en el videoclip de Triángulo Amoroso, que es un tema de 2019 que fue una de las primeras canciones de Shadow Pop o Indies que hizo Roju. Así que al entrar el recuerdo se puso la canción y le entraron ganas de hacer algo así, surgiendo así el Lago del Alma de la mano de Rock y de Gohan Yo en la producción. Y ese día decidí ponerme otra de las que me había llevado, que resultó que era la misma jersey suéter que un videoclip que tengo que se llama Triángulo Amoroso, que es una canción de hace ya 4 o 5 años, como muy indie pop. Y me la puse y me dieron mazos recuerdos de esa canción, de esas vibras. Y fue como, wow, me siento como en mi propio videoclip de esa canción que hice. Y le dije, me apetece hacer una canción como esta que tengo aquí, y le pasé como playlist de referencia de algunos temas porque me sentía como en ese mood de hacer una canción de ese rollo. Y de ahí salió de ponerme ese suéter que me vino de esos recuerdos. Nube se despierta y pasamos a Criacuervos. Viento menciona su conversación anterior con Caronte sobre la prueba de lealtad, que es la que vimos que Nube escuchó en su sueño. Y Nube comprueba que al cerrar los ojos puede ver la ubicación del cuentacuentos, por lo que el artilugio del sueño efectivamente funciona. Nube atraviesa la celda, ignorando la advertencia de Viento de que si la matriarca lo pilla, lo mata. Caronte llega y dice que el cuentacuentos se coló en los aposentos de la matriarca esa noche y le pregunta a Nube que si él tiene algo que ver, a lo que él le responde que sí. Aunque esto no sea verdad, es un acto de rebeldía de Nube que lo posiciona en contra de la matriarca, de la que lo había criado. Por eso Caronte dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Nube se fusiona con el cielo ya que su alma se lo pide. Por fin está empezando a sucumbir a lo que su alma le pide y no sabe si esto le llevará a la autodestrucción o será un renacer para él. Aquí empieza a alucinar con el sol y la luna y vuelve a ver al bonete desnudo que salía en Corazón de Nube, al que pilla de relaxingo. En este momento los sueños ya son parte fundamental de la realidad, como os habréis dado cuenta. De repente, el escuadrón espejismo entra en escena dispuestos a capturarle y a llevarlo a la matriarca, ya que ahora es considerado un desertor y es el número 1 más buscado. Nube recibe un palizón e incluso le arrancan un ojo, pero como se dan la vuelta para discutir, Nube aprovecha y se vuelve a unir con el cielo, esta vez lanzándoles una lluvia de puñetazos que es esquivada por Luz, pero que le impacta Ilusión. Luz va a matar a Nube, pero de repente aparecen Viento y Noche para ayudarlo. La canción empieza con Nube preguntándose qué coño acaba de soñar, haciendo referencia a todo lo del árbol y su alma, y esta vez tenemos un plug bastante luminoso y algo pop que vuelve a estar muy relacionado con el cómic. Habla de cómo ha traicionado a la matriarca, ya que es lo que su alma le pidió en su sueño, y de cómo ahora quiere una alianza con el cuentacuentos. También dice, soy de esos imprudentes que a la vida no se aferra. Y es que en el cómic podemos ver cómo a Nube no le importa morir si ese es el destino que la aguarda tras seguir a su corazón. De hecho, cuando Luz lo va a matar, dice, quiera o no, las nubes siempre volvemos al cielo. Por lo que vemos que esa prudencia que tanto le ataba ya no existe. Y como yo mismo he mencionado, se nos deja en claro que los sueños ahora están 100% arraigados a la realidad. Son un mismo mundo. También se nos narra la pelea contra el escuadrón espejismo, y explica que a él no le importa ni la guerra ni las peleas, pero si alguien se pone en su camino hacia la libertad buscando pelea, él se la va a dar. Y se nos menciona la marca del vinagre, que es esa marca que Nube tiene en la frente. Esto no se sabe, pero esta podría venir simplemente por la raza de Nube, ya que también vemos a la matriarca y a Noche llamarlo vinagre y Niebla tiene una parecida, o podría ser algo más como un símbolo de su falta de libertad, quién sabe. La siguiente parte es el autor de todos tus delitos. Viento lanza su máscara y le dice a Nube que, aunque no comprenda lo que hace ni esté de acuerdo en eso de rebelarse, lo va a apoyar porque lo quiere. Él sigue por él, calla por él y mata por él. Es lo que le pide su alma, él es preso del infierno de Nube. Esto en el álbum se plasma con una canción súper bonita, angelical y melódica, bastante ambient, en la que Viento expresa su lealtad a Nube de forma magistral, y contamos con la colaboración de Julieta.
que Roju dijo que interpretaba a un personaje secreto. De Julieta no os voy a decir de quién hace. Es un personaje que aparece anteriormente y no voy a decir nada. Ahora, es un personaje que a mí me encanta. Hice la canción, sabía todo cómo estaba yendo en el cómic y lo que estaba pasando, y la necesitaba ella para interpretar a este personaje, que lo interpreta directamente, pero de una forma también despacio. Mola mucho. Y yo como teoría propongo que ese personaje es Niebla. Esto es ya que ella fue la anterior viento y podría estar acompañando de fondo esos mismos sentimientos por Nube que está cantando Roju mediante el coro de Julieta. Y además de por esto, también lo creo por otra cosa que más adelante mencionaré. Hijos del Sol está representado en el álbum con un Yerk bastante chill, en el que podemos escuchar una voz de Roju algo más sucia, y vuelve a alejarse del cómic con un ego trip similar a las bestias. Pero también tenemos beef hacia la gente del palacio, volviendo a afirmar que no le gustan un pelo y tirándole directamente a la matriarca, con la barra "si no lloras por su nombre, se disgusta". De nuevo la retrata como un personaje egocéntrico, arrogante y manipulador. Somos hijos del sol y te la enchufo. Le doy la espalda a la luna y no me asusto. Nube está empezando a irse por el camino de la verdad, al que le ha llevado su alma, y a darle la espalda a las mentiras. Sigue teniendo algunas cadenas por quitarse de encima, pero ya casi ha despejado el camino. Siguiendo con el cómic, Noche manda a Nube de un patadón hacia la ubicación del cuentacuentos. Este es meado por un búho raro y por fin encuentra la guarida del famosísimo personaje, que tiene un capullo gigante al que el cuentacuentos se refiere como la crisálida del nuevo vehículo de Nube, la cual se ha estado hibernando gracias al crecimiento de Nube y a su acercamiento a su alma. Y aquí es donde se viene el gran bombazo. ¿Quién es el cuentacuentos? Pues bien, chicos, sé que es impresionante, pero el cuentacuentos es... ¡Akira! Nah, mentira, es Niebla. Resulta que Niebla descubrió que la matriarca tenía en sus aposentos matrioscas de todo el mundo en el que están depositadas las almas de todos los individuos. Esto con el fin de controlarlos y convertirse en una especie de diosa. Y con estas matrioscas puede seguir a Nube, así que tiene que darse prisa. Darse prisa para renacer en un nuevo cuerpo, al igual que Niebla lo hizo, para que su matriosca ya no esté ligada a él y su alma sea libre. Hay montones de nubes, y el que nosotros conocemos se dio ya que el Nube anterior vendió su alma para ser parte de la realeza. Así, Nube renace con todo su conocimiento anterior, es una metamorfosis. Ahora él toma las riendas de su vida y de su alma, se ha convertido en el titiritero. Todos los anteriores nubes que habíamos visto en sueños eran versiones anteriores de lo que terminó siendo el titiritero. Todos son parte de él y lo ayudaron mediante los sueños para acabar creando la versión definitiva. Por eso los sueños son tan importantes. Es información que te llega por parte de todo tu aprendizaje anterior y que te guía para tu presente. Por lo que el titiritero ahora tiene el control total para viajar a través de los sueños. Por cierto, esta es la viñeta favorita de Roju. El titiritero observa a varios nubes anteriores a través de los sueños y se encuentra con el primer nube de todos, que está eufórico debido al nacimiento del nube definitivo, afirmando que él tiene más nivel que él en todo, pero que no tiene sangre real y por eso jamás llegó a ser un nube como tal. El viejo da una información crucial y es que hay una profecía que dice que el sol baja a la tierra cada 10.000 soles tomando un vehículo cualquiera, por lo que Madre planea encontrar a ese vehículo, matarlo y convertirse ella en el sol para liarla y crear una época de caos y oscuridad. Así el titiritero, que ya no es rastreable por la matriarca ya que se ha desconectado de su matriosca, decide partir a buscar el sol junto al cuentacuentos antes de que ella lo encuentre. El titiritero le da a su hija la famosa carta, no sé si la recordáis, pidiéndole que la lea algún día ya que está escrita para ella. Y, antes de ir a por el sol, el cuentacuentos decide que primero irán a ver a una vieja amiga de la matriarca, y, de paso, recuperará a Monito Bonito. En el autor de todos tus delitos, Julieta dice al final, eres un preso de mí. Y ahora sabemos que el cuentacuentos estaba profundamente ligado al desarrollo de Nube para convertirse en el titiritero. Por eso es que creo que Julieta interpreta a Niebla. En la canción del titiritero, que por cierto, si te fijas se llama tirititero, mal escrito, como dato curioso, nos ofrece un sonido luminoso, con un pop fusionado con R&B, que incluso me atrevería a decir que tiene tintes de hiperpop, con una letra preciosa que habla de cómo se ha liberado de sus cadenas, de su máscara, y se ha convertido en ese asno de oro que mencionábamos antes. Todo esto tras encontrar, escuchar y comprender a su alma. Habla de los demás nubes,
que son él, pero a la vez no, de esa importancia de los sueños y de cómo todo ese dolor por la pérdida de Niebla ha terminado siendo necesario para llegar hasta la gloria. Y, por supuesto, le dedica unos versos a la matriarca, a la que se la tiene jurada, reafirmando su unión con el cuentacuentos, que ahora es más fuerte que nunca. También hay varios versos extraños que no acabo de entender, y supongo que se deben a que Rock ya dijo que el álbum en general, pero sobre todo este tema, usa información y está inspirado en un libro llamado La historia secreta del mundo, del autor Jonathan Black, en el que se cuenta la historia de la humanidad de una forma alternativa en la que se responden preguntas que la ciencia no ha podido responder, incluyendo información sobre los sueños. Y esta canción y el concepto de los sueños en el cómic están bastante inspirados y ligados en dicho libro, incluyendo eso del subconsciente, consciente y tal. Es un libro que más allá, ¿no?, de esta conspiración que puede proporcionar y esta vertiente más alejada de lo que se suele contar a la hora de explicar la historia del mundo, también cuenta ciertas cosas sobre la glándula pineal, ¿no?, la creación de las religiones, el funcionamiento de los sueños, el funcionamiento de cómo entendemos ciertos parámetros sociales, que a mí me han aportado personalmente mucho rueda mental a la hora de, ¿no?, que seguir escalando con ella. Y Okay. mi canción, que se llama El Titiritero, en el álbum de los sueños de nube, es una canción que de hecho tiene muchas referencias a este libro, que también luego van implícitos en el cómic. A nivel narrativo hay muchos conceptos que en ese libro se cuentan. El cómic ya acaba aquí, pero el álbum nos ofrece 2 tracks más. El primero es Carta a mi hija, una canción muy bonita, muy pop, con principalmente una guitarra y un Roju cantando cada vez más alejado de los sintetizadores de voz y del autotune. La letra, por otra parte, se trata de la carta que Nube le escribió a su hija, en la que se lamenta de su pérdida, le expresa su cariño y le dice que, aunque el tiempo pase y nuevas vivencias y recuerdos lleguen, jamás se olvidará de ella. Llorera vastísima. Y para finalizar, tenemos como último track a la antítesis del primero, siendo el retorno de los pétalos mediante un ambient y una voz angelical preciosa la que cierra el disco, preguntándose dónde está. Seguramente el sol, quizás esa persona que van a visitar, o monito bonito, o yo qué sé. Amo este álbum. Los sueños de Nube es un proyecto que se empieza a germinar en una etapa oscura para la vida de Roju, en la que él decide que debe centrarse en un proyecto en el que pueda darlo todo de sí, y no sea música desechable y rápida, por lo que junta las dos cosas que mejor sabe hacer, dibujar y hacer música. Además, también decide que este trabajo sea una síntesis de ambos, porque además de que esto haría a dicho proyecto único y muy suyo, también se debe a que él siempre había querido hacer un cómic, pero siempre lo dejaba a la mitad, al contrario de los álbumes, que siempre los terminaba. Por lo que, al estar ambos ligados en este proyecto, se estaba obligando a terminar el cómic, encerrándose y sumergiéndose totalmente en él. I va coincidir tot aquest moment com de caos musical, personal, amb el moment com més a dalt estava a nivell números, i tot aquest caos van provocar que jo m'anés sentint una mica més down, en el sentit d'anar com ojo, no m'està agradant el món on estic entrant. Llavors, va ser un moment, al plantejar aquest àlbum, com de he de volver, però he de tornar donant tot el que sé fer. Sé dibuixar, sé fer música, doncs ja està. No m'he de buscar molt més. Estic a la meva, seguint una mica amb el meu món interior d'ermitanyo, de voler estar mig apartat, però a la vegada com amb una ambició molt més gran on havia estat. Jo feia el còmic, estava a la meva, dies i dies fent el còmic, potser en 15 dies havia fet 30 pàgines, i de sobte anava a l'estudi i realment estava continuant parlant del còmic perquè estava fent l'univers sonor del còmic, llavors mai deixava d'estar amb el còmic. El disco surgió que
Llevaba ya mucho tiempo sin hacer absolutamente nada referente a la música y sentía que tenía que volver de alguna forma reinventándome a mí mismo a nivel proyecto y haciendo algo completamente propio y completamente mío. Y para mí eso era hacer un proyecto 360 de cómic y disco. Esto tengo mucha facilidad para hacerlo y esto tengo cero facilidad para ejecutarlo. Lo junto y una de dos, o el proyecto sale adelante o el proyecto lo dejo atrás como ha salido con el cómic, y fue la primera. Yo veo este proyecto como algo aparte en la discografía de Roju. Sí, es muy importante para comprender la evolución musical de Roju y es un gran punto de inflexión en su carrera, además de su disco más largo, con 25 tracks, que se dice pronto. Pero me refiero a que no es un disco que refleje del todo sus sentimientos como sí lo son el resto, ya que además esa carga emocional es algo muy característico en los trabajos de rock. Pero es justo eso lo que lo hace especial, ya que le abre la puerta a una creatividad desenfrenada que no está limitada por sus vivencias, pudiendo hablar de mundos alocados y personajes extravagantes con sus propios sentimientos y personalidad. Si te escuchas la música, todos son referencias al cómic. Para mí ha sido una bendición el poder hablar sobre personas que no existen, el poder hablar sobre gente, mundos, ciudades, pueblos que no existen. Me ha dado una puerta a la creatividad como más allá. No es lo mismo que tu limitación sea tu vida a que tu limitación sea tu creatividad. Es que no tienen nada que ver. Además, en el cómic, a mí siempre me han flipado ese dibujo de Roju y, de hecho, conforme avanza el cómic, vemos como el dibujo de Roju va mejorando más y más, algo que era inevitable. Con una jerga muy Roju, si te miras sus directos, es exactamente el mismo humor tan alocado y extraño, muy similar al de Hora de Aventura, al que también se parece en el dibujo, eso está claro, aunque Roju ya dijo que se prohibió ver Hora de Aventura mientras que hacía el cómic para no verse influenciado, pero la influencia está ahí. Y con una historia que deja una enseñanza muy bonita de aprender a ser tú, no verte influenciado por los demás y solo verte influenciado por lo que tu corazón te diga, ya que eso es lo que te llevará a ser la mejor versión de ti. Esta mezcla tan random de situaciones y de diferentes emociones también llevan a que este sea un álbum muy vertiginoso, siendo el que más estilos de Roju mezcla, quitándole el puesto a Corcor Lake, que además empezaba muy pop y poco a poco iba volviéndose más oscuro y electrónico. Pero es que Los Sueños de Nube es impredecible, nunca sabes por qué sonido se va a decantar en el siguiente track y eso lo convierte en algo muy divertido de escuchar. Hay mucho de cualquier Roju dentro de este álbum, hay temas que le van a gustar a gente que le gustaba el Roku Roku, hay otros que le van a gustar a los de Salsa Valentina, habrá alguno, Sí. Corcor Lake, Starina, o sea, hay un poco de Roku en todo porque son las armas con las que, ¿no? Las armas con las que sé disparar y con las y con las nuevas que quería adquirir han sido con lo que he disparado. Y no me quise tampoco centrar en un solo, ¿no? un solo productor o un solo metodología de trabajo, porque es el cómic en sí, además, es habla sobre los sueños, entonces hay mucha paleta dentro de, ¿no? Muchos matices. A la hora de hacer el álbum y el cómic, la mayoría de canciones fueron hechas habiendo ya dibujado su respectiva parte de la historia, lo que facilitó la tarea de hacerla. Pero también hubo temas que se hicieron con la idea pensada, pero sin haberla dibujado aún, y otros que directamente sirvieron para dibujar la parte en el còmic, com és el caso del Lago del Alma. A vegades feia cançons basades en el que ja tenia dibuixat, per tant era superfàcil a l'hora de fer-ho, perquè jo tenia una imatge mental de tot i narrativa molt ben construïda, que era molt fàcil fer la lletra, era molt fàcil posar que el productor tingués un esquema visual del que volia, perquè estava dibuixat. I hi havia altres vegades que jo tenia la idea del que anava passant al còmic en ment, però encara no estava dibuixat. I de sobte estàvem treballant una cançó i deia, mira, això pinta molt bé per una idea que tinc que passarà a no sé quan. Llavors també hi ha hagut parts del còmic que s'han dibuixat a raïz de cançons ya escritas. Juraría, de hecho, que cuando hice la canción El Lago del Alma aún no había dibujado esa parte del cómic. Era más como adelantarme un poco, porque ya era como los últimos días de estudio donde yo iba a estar con
con esa gente y tal, y muchas de las canciones pertenecieron a la parte final que yo ya tenía una idea, pero no estaban dibujadas sobre el papel, así que sí, juraría que hizo un poco el trabajo inverso de hacer el cómic sobre algo que ya he cantado, que normalmente para el proceso de este álbum era más hacer una canción sobre algo ya dibujado. Y en cuanto a los artistas, estos fueron empapados del lore de su personaje y se les dejó libertad para expandirlo, pero solo de la parte que les correspondía para su canción, sin dejarles leer el cómic completo. Los artistas fueron elegidos después de hacer los personajes, però és que estos dos són literalmente Bosco i Mejías. Per exemple, acabava de fer un personatge i ja em posava directament en contacte amb la persona. En el moment intentava tindre un tema llest com d'aquell personatge i li entregava, li explicava, a tots els hi passava la seva part només del còmic, sense les altres. Era com, tu tens això, només et fa falta saber això per treballar sobre això. Hi ha hagut aquest procés que també d'implicació dels altres artistes en entendre qui són i tal, que a mi m'ha semblat molt bonic i que em sembla que és una forma molt divertida per treballar per altres artistes. A mi si em vingués algú en plan tal, tengo esto, necesito que interpretes este personaje, li podria dir que no per un vèrtic d'ambició de a ver, yo soy yo y a ver qué me estás poniendo. Però entenc perfectament que altres artistes, i jo també en algun punt ho podria ser també molt així, de dir, venga, vaig a posar-me en tu cabeza, en tu personaje, y pues me apetece hablar sobre una cosa que ni soy. Llavors, això em sembla interessant per altra gent a l'hora de fer col·laboracions i tal, em sembla que és un puntazo. Rock llegó a dar muchos indicios de la parte 2 de Los Sueños de Nube, y yo estoy seguro de que llegará. Pero creo que no llegará pronto, ya que ahora mismo está centrado en otros proyectos y en extrañar a su ex y tal. Y ahora os tiro la bomba, y es que lo he estado pensando mucho y ya sé lo que voy a hacer con los proyectos de Roju para el canal. Veréis, no sé si os gustará, pero lo que he pensado es que ya que en la primera parte del análisis a Roju abarqué su historia desde 2016 hasta 2019, y en la segunda la abarqué desde 2020 hasta 2023, lo lógico sería que la tercera parte la haga abarcando desde 2024 hasta 2027, dejando Los Sueños de Nube analizado ya aparte, ya que era demasiado denso, y vamos, que os quedáis por lo que tengo previsto durante 2 años sin Roju. Pero bueno, tampoco muy diferente de lo que ya estáis acostumbrados en mi canal, así que da igual. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Os quiero mucho, mis lesbianas. ¡Que viva Rojo y sus lesbianas! Ya abusador, ya tu bitch, ya ves, de los niños del taller.